¿Estás comenzando a invertir en dividendos y todavía no tienes ni $1000 invertidos? Entonces esto te interesa más de lo que crees. Enfocarte en dividendos demasiado pronto puede ser uno de los errores más silenciosos que puedes cometer. No lo notas al inicio, pero con el tiempo lo sentirás. Y no es porque los dividendos sean malos. El problema es otro. En este video vas a entender por qué alguien que todavía no ha construido patrimonio no debería obsesionarse con generar ingresos desde el primer momento. ¿Y qué deberías estar haciendo en su lugar si realmente quieres que tu dinero crezca de verdad? Ahora, suscríbete y dale like si quieres empezar a invertir correctamente. Para entender correctamente cómo funcionan los dividendos, es necesario comenzar por eliminar dos ideas que suelen repetirse mucho, pero que pocas veces se explican bien. La primera es que los dividendos no son dinero gratis. Y la segunda es que ese dinero sale directamente del valor de la empresa. Ambas afirmaciones son correctas, pero incompletas si no se desarrollan con más detalle. Cuando una empresa decide pagar dividendos, lo que está haciendo es distribuir parte de sus beneficios entre los accionistas. Ese dinero ya formaba parte del valor total de la empresa, por lo que, al entregarlo, el precio de la acción se ajusta automáticamente. Por ejemplo, si una empresa tiene un precio de 100 y reparte 4 en dividendos, el precio de la acción se ajustará aproximadamente a 96. Este ajuste no es una pérdida real para el inversor, sino un reflejo contable de que parte del valor ahora está en forma de efectivo, en lugar de estar dentro de la empresa. Sin embargo, detenerse únicamente en esta explicación puede llevar a conclusiones equivocadas. El punto clave no es solo entender de dónde sale el dividendo, sino que implica recibirlo frente a no recibirlo. Cuando una empresa paga dividendos, el inversor recibe ese dinero directamente y tiene la posibilidad de decidir qué hacer con él. Puede reinvertirlo en la misma empresa, destinarlo a otra inversión o utilizarlo como ingreso. Es decir, el control sobre ese capital pasa al inversor. Para entender mejor esta diferencia, es útil verlo desde un contexto más cercano. Imagina que abres un pequeño negocio con tu familia o amigos y, durante el primer año, el negocio genera ganancias. Si en ese momento deciden repartir todo ese dinero entre ustedes, están priorizando el ingreso inmediato. Esto es algo común en personas que nunca han gestionado un negocio con visión de crecimiento. Sin embargo, si el objetivo es hacer que ese negocio crezca, lo más lógico sería reinvertir la mayor parte de esas ganancias para mejorar operaciones, ampliar el negocio o aumentar su capacidad de generar ingresos en el futuro. La distribución de ganancias puede llegar más adelante, cuando el negocio ya esté consolidado. Este mismo principio es el que explica por qué algunas empresas deciden no pagar dividendos en ciertas etapas de su desarrollo. En cambio, cuando una empresa no paga dividendos, esos beneficios se mantienen dentro del negocio. En este caso, es la propia empresa la que decide cómo utilizar ese dinero. Puede reinvertirlo en proyectos que generen crecimiento, lo cual puede ser positivo si se hace de forma eficiente. Sin embargo, también existe el riesgo de que ese capital se utilice de manera poco eficiente, por ejemplo, realizando recompras de acciones a precios elevados. En ese escenario, la empresa estaría utilizando recursos para adquirir sus propias acciones, cuando no representan una buena oportunidad, lo que puede afectar negativamente el valor para el accionista. Por lo tanto, la diferencia fundamental no está en que una opción sea intrínsecamente mejor que la otra, sino en quién toma las decisiones sobre el uso del capital. En las empresas que reparten dividendos, el inversor tiene mayor control sobre el destino del dinero. En las empresas que no los reparten, el control recae en la gestión de la empresa. Comprender esta diferencia es esencial para tomar decisiones más informadas y evitar simplificaciones que no reflejan la realidad del mercado. Uno de los errores más comunes al analizar inversiones es pensar que las empresas que pagan dividendos y las empresas de crecimiento pertenecen a categorías opuestas y excluyentes. Se suele afirmar que si una empresa paga dividendos es porque ya no tiene oportunidades de crecimiento
y que, por el contrario, las empresas que reinvierten todo su capital son las únicas capaces de generar altos rendimientos. Esta forma de verlo simplifica demasiado una realidad que es más compleja. Una empresa puede ser altamente rentable, generar flujo de caja constante y, aún así, no tener la necesidad de reinvertir todo ese capital en su propio crecimiento. En ese caso, distribuir una parte de sus beneficios a los accionistas no implica falta de oportunidades, sino una asignación eficiente del capital. Por otro lado, una empresa enfocada en crecimiento puede reinvertir continuamente, pero eso no garantiza resultados positivos. El crecimiento implica riesgo, y ese riesgo se traduce en mayor volatilidad en el precio de las acciones. En la práctica, esto se observa con claridad en el comportamiento del mercado. Existen empresas de crecimiento que han tenido caídas significativas en determinados periodos, incluso cuando sus perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas. Estas caídas pueden ser del 30%, 40% o más, lo que exige una alta tolerancia al riesgo por parte del inversor. Al mismo tiempo, hay empresas que reparten dividendos de forma constante y que han ofrecido rendimientos estables durante largos periodos, combinando ingresos periódicos con una apreciación moderada del capital. Si se analizan índices amplios del mercado, esta diferencia se vuelve más evidente. Fondos como Vanguard Growth Index Fund representan empresas orientadas al crecimiento, mientras que productos como Vanguard Dividend Appreciation ETF, VIG, o Vanguard High Dividend Yield, ETF, VBYM, agrupan empresas que priorizan el pago de dividendos. Históricamente, los índices de crecimiento han mostrado un mayor rendimiento promedio en determinados periodos, especialmente en entornos económicos favorables para la expansión tecnológica y empresarial. Sin embargo, este mayor rendimiento suele venir acompañado de mayores caídas en momentos de incertidumbre. Por lo tanto, no es correcto interpretar esta diferencia como una competencia en la que uno es mejor que el otro. El rendimiento de cada enfoque depende del contexto económico, del tipo de empresa y del horizonte de inversión. Reducir el análisis a una elección binaria entre dividendos o crecimiento puede llevar a decisiones poco fundamentadas. Lo importante es entender cómo funciona cada estrategia, qué riesgos implica y en qué momento tiene sentido utilizarla dentro de una cartera. Una de las ideas que más confusión genera es la forma en la que un inversor obtiene dinero de sus inversiones. Muchas personas entienden los dividendos como la única manera correcta de generar ingresos, mientras que vender acciones se percibe como algo negativo o incluso como una pérdida. Esta interpretación no es precisa y necesita ser aclarada. Desde un punto de vista técnico, un inversor puede generar ingresos de dos formas principales: recibiendo dividendos o vendiendo una parte de sus acciones. Ambas opciones son válidas, pero funcionan de manera distinta y tienen implicaciones diferentes en la práctica. Cuando un inversor decide vivir de la venta de acciones, lo que está haciendo es convertir una parte de su inversión en efectivo. Esto implica depender directamente del precio del mercado en el momento de la venta. Si el mercado está en una fase alcista, vender puede ser relativamente sencillo y favorable. Sin embargo, si el mercado atraviesa una caída, el inversor puede verse obligado a vender en un momento desfavorable, reduciendo el valor total de su cartera. Además, la cantidad de dinero que puede obtener no es constante, ya que depende de la valoración de los activos en cada momento. Esto dificulta la planificación de ingresos, especialmente si se busca estabilidad. Por otro lado, los dividendos representan un flujo de efectivo que proviene directamente de las ganancias de la empresa. Cuando una empresa reparte dividendos de forma periódica, el inversor recibe ingresos sin necesidad de vender sus acciones. Esto permite mantener la posición en el activo mientras se obtiene liquidez. Desde el punto de vista de la planificación financiera, esta característica puede ser útil, ya que facilita estimar ingresos futuros con mayor previsibilidad.
siempre que la empresa mantenga su política de distribución. Ahora bien, hay un punto que suele omitirse y que es clave para entender cómo funciona realmente una cartera a lo largo del tiempo. Vender acciones no solo se utiliza para generar ingresos, sino también como una herramienta de gestión. A medida que la cartera crece y los objetivos cambian, es normal que el inversor ajuste la distribución de sus activos. Por ejemplo, una persona puede comenzar enfocándose en crecimiento para acumular capital y, en una etapa posterior, decidir aumentar el peso de activos que generen dividendos. Para realizar esa transición, será necesario vender parte de las posiciones existentes y reasignar ese capital hacia nuevas inversiones. Este proceso depende directamente de la estrategia del inversor y de los porcentajes que haya definido para cada tipo de activo dentro de su cartera. Sin embargo, es importante entender que recibir dividendos no elimina el riesgo asociado a la inversión. El valor de las acciones puede fluctuar independientemente del pago de dividendos, y una empresa puede reducir o eliminar esos pagos si su situación financiera cambia. Por lo tanto, los dividendos no deben interpretarse como una garantía, sino como una forma específica de distribuir el rendimiento. Cuando se habla de inversión, la mayoría de las explicaciones se centran en datos, rendimientos y estrategias. Sin embargo, hay un elemento que tiene un impacto directo en los resultados y que muchas veces se subestima: el comportamiento del inversor. No se trata solo de elegir buenos activos, sino de ser capaz de mantener una estrategia en el tiempo sin tomar decisiones impulsivas. Para entender esto, es útil analizar una situación común. Un inversor compra una acción con buenas expectativas de crecimiento. Al poco tiempo, el precio comienza a caer y puede llegar a perder un 30%, 40% o incluso un 50% de su valor. En teoría, si los fundamentos de la empresa no han cambiado, mantener la inversión podría ser la decisión correcta. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las personas no logra sostener esa situación. La caída genera incertidumbre, dudas y, en muchos casos, decisiones precipitadas como vender en el peor momento. Este comportamiento no está relacionado con la falta de información, sino con la dificultad de gestionar las emociones frente a la volatilidad. Las inversiones orientadas al crecimiento suelen experimentar fluctuaciones más intensas en el corto plazo, lo que exige una mayor tolerancia al riesgo y una visión de largo plazo más clara. Sin una estructura mental sólida, es fácil abandonar la estrategia inicial cuando el mercado no se comporta como se esperaba. En este punto es donde los dividendos pueden cumplir una función relevante desde el punto de vista psicológico. Cuando una inversión genera un flujo de efectivo constante, el inversor percibe un retorno tangible, independientemente de las variaciones en el precio de la acción. Este ingreso periódico puede ayudar a reducir la sensación de incertidumbre y facilitar la permanencia en la inversión durante periodos de volatilidad. No elimina el riesgo, pero puede hacer que el proceso sea más manejable. Esto no significa que los dividendos sean superiores desde el punto de vista financiero en todos los casos, sino que pueden influir en el comportamiento del inversor. Una estrategia que es teóricamente óptima pero difícil de sostener en la práctica puede terminar generando peores resultados que una estrategia más estable, pero alineada con la capacidad real del inversor para mantenerla en el tiempo. Necesario integrar todo dentro de un marco más amplio. Aquí es donde entra un concepto fundamental en inversión: la diversificación. Este enfoque fue desarrollado formalmente por Harry Markowitz, quien demostró que no se trata de elegir el activo correcto, sino de combinar distintos tipos de activos de manera eficiente. La idea central es sencilla de entender si se explica paso a paso. Cada tipo de activo se comporta de manera diferente frente a los cambios del mercado. Las acciones de crecimiento pueden ofrecer altos rendimientos en ciertos periodos, pero también presentan mayor volatilidad. Las acciones que pagan dividendos suelen ser más estables y generan ingresos periódicos. Los bonos tienden a tener menor riesgo
y pueden actuar como un elemento de estabilidad dentro de la cartera. Los bienes raíces, por su parte, aportan diversificación adicional, ya que no siempre reaccionan de la misma forma que el mercado accionario. El aporte de Markowitz fue demostrar que, al combinar estos activos, es posible reducir el riesgo total de la cartera sin necesariamente sacrificar el rendimiento esperado. Esto se logra porque las caídas de un tipo de activo pueden compensarse con el comportamiento de otro. En lugar de depender completamente de una sola fuente de rendimiento, el inversor distribuye el riesgo entre diferentes componentes. Aplicado a la práctica, esto significa que no tiene sentido centrarse únicamente en dividendos o únicamente en crecimiento. Una cartera bien estructurada puede incluir ambos. Por ejemplo, una parte puede estar destinada a activos de crecimiento para aumentar el capital a largo plazo, mientras que otra parte puede enfocarse en generar ingresos mediante dividendos. A esto se le pueden añadir bonos para reducir la volatilidad general y activos inmobiliarios como los REITs, para diversificar aún más las fuentes de rendimiento. La clave está en definir qué porcentaje de la cartera se asigna a cada tipo de activo, en función de los objetivos y del perfil de riesgo del inversor. No existe una combinación única que funcione para todos, pero sí existe un principio claro. Concentrar todo el capital en una sola estrategia aumenta la exposición al riesgo y limita las opciones de adaptación en el tiempo. En este sentido, el objetivo no es encontrar la inversión perfecta, sino construir un conjunto de inversiones que, en conjunto, funcionen de manera equilibrada. Este enfoque permite gestionar mejor la incertidumbre del mercado y facilita la toma de decisiones a lo largo del tiempo, ya que la cartera no depende de un único escenario para generar resultados. Entonces, si ya comenzaste a invertir, considera evaluar tu cartera y ver si está alineada con tus objetivos, porque si decides enfocarte en recibir dividendos hoy, debes saber que tu crecimiento será más lento, y aún más si esos dividendos no los reinviertes y te los gastas en cervezas el fin de semana. Entonces, pilas ahí, suscríbete y deja un comentario para saber qué estás haciendo con tu cartera. Nos vemos. Sin vergüenza.